Ya está aquí, ya llegó. Este es el momento. Ha llegado la hora de controversias manmanas. Hola, mi controversiano. Pues aquí estamos una ocasión más con Controversias Mormonas. Este es el programa número 111. Yo soy Emanuel, el profeta desconocido, y vamos a seguir hablando acerca o comentando acerca de los capítulos de este libro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, titulado Santos 1. Sí, porque hay tres libros. Bien, sin más preámbulos y no teniendo nada más que deciros, vamos a continuar. Hoy vamos a ver los capítulos 13 y 14. El capítulo 13 dice: El regalo ha regresado. El libro santo retoma el capítulo 13, cuando José regresa a Aquila y las tensiones relacionadas con el viaje se calman, con la excepción de Ezra Bob. Al llegar Ezra Bob escribió una carta al Ohio Star en 1831, en la que detallaba su tiempo en el mormonismo y denunciaba a José Smith y a la Iglesia. Santo hace referencia a la carta, pero no proporciona un enlace, probablemente porque no promueve la fe. En la carta Bob comenta algo que creo que es importante que lean los miembros que tengan preguntas. Está bien reconocer que los sentimientos que has tenido con respecto a la Iglesia te hicieron sentir como si hubieras recibido una confirmación del Espíritu, pero a medida que aprendes más te das cuenta de que la Iglesia no es verdadera. De la carta de Bob podemos leer: Cuando abracé el mormonismo creí conscientemente que era de Dios. Las impresiones de mi mente eran profundas y poderosas, y mis sentimientos se manifestaban en un grado que no había experimentado antes. Como un fantasma me perseguía de noche y de día, hasta que fui arrastrado misteriosamente como por una especie de necesidad al vórtice del engaño. A veces me sentía muy eufórico, pero, por lo general, las cosas que se avecinaban eran los mayores estímulos para la acción. Al llegar a la parte occidental del estado de Missouri, el lugar de nuestro destino, descubrimos que las profecías y las visiones habían fallado, o más bien habían resultado falsas. Este hecho era tan notorio y la evidencia tan clara que nadie podía equivocarse. Tanto es así que el propio señor Ridon dijo que la visión de José fue algo malo. Esto fue pasado por alto aparentemente para la satisfacción de la mayoría de las personas presentes, pero no del todo para la mía. Despertó la sospecha de que algunas cosas no estaban bien y preparó mi mente para la investigación de una variedad de circunstancias que ocurrieron durante mi residencia allí y, de hecho, para revisar todo el tema desde su comienzo hasta ese momento. Mis oportunidades para un examen completo fueron mucho mayores de las que habría sido si me hubiera quedado en casa y por lo tanto no lamento haber hecho ese viaje, aunque lamento sinceramente la causa del mismo. Como digo, esto es en la carta de Garrido para el periódico Ohio Star de 1831. Como alguien que abandonó la Iglesia después de haber tenido problemas con la historia de la misma, creo que esos dos parágrafos son asombrosos porque resaltan que hubo confirmaciones espirituales para mí con respecto a la Iglesia, pero que una vez que puede tener una mente realmente abierta a investigar sobre la Iglesia, llegué a la conclusión de que el sentimiento espiritual provenía de mí y no de Dios. Y como dice Ball, mis oportunidades de hacer un examen minucioso fueron mucho mayores de lo que podrían haber sido si me hubiera quedado en casa, y por lo tanto no me arrepiento de haber hecho ese viaje, aunque lamento sinceramente la causa del mismo. Lo que realmente deja en claro que tener la oportunidad de investigar y aprender más sobre la Iglesia puede ser difícil y doloroso, pero al final conocer la verdad es más importante que seguir estando oculto en ella. Luego, Santos analiza cómo la licencia de predicación de Ezra Bob fue revocada por una conferencia de santos y José Smith recibió una revelación del Señor. ¡Oh, qué oportuno! Del Señor reprendiendo las cartas de Bob al Ohio Star. La revelación es para que los miembros de la Iglesia dejen de condenar los errores de José y de criticarlos sin causa, lo cual es una revelación bastante conveniente de recibir, como hemos señalado en capítulos anteriores. El Señor le dice a José acerca de sí mismo: era pecado, reconoció el Señor, pero de cierto os digo que yo, el Señor, perdono los pecados a quienes confiesan sus pecados ante mí y piden perdón. Bueno, mi oportunidad, digo. Después de que José Smith afirmara que el Señor había
pedir a todos los miembros que dejaran de criticar a José, el Señor llamó a algunos miembros de la iglesia a vender sus propiedades e ir a Missouri. Una de las cosas que José aprendió desde el principio cuando no pudo lograr que Matt y Harry vendieran su propiedad hasta que él afirmó haber recibido una revelación del Señor, es que cuando él recibe una revelación es mucho menos probable que los miembros cuestionen su autoridad que si José simplemente les pregunta a los miembros él mismo. Este es un capítulo que promueve bastante la fe, sin muchos temas históricos, sino que se centra más en los primeros miembros que se unieron a la iglesia. Una gran parte del capítulo habla de William McLellin, quien se une a la iglesia y se convierte en un predicador apasionado. Hace el viaje a Aquila y tenía varias preguntas específicas que quería que le respondieran, pero las guardó para sí mismo, orando para que José las discerniera por sí mismo y revelara sus respuestas. Al conocer a José, William le pidió una revelación personal como las que José había dado a otros, y cuando recibió la revelación, William escuchó al Señor responder cada una de sus preguntas. Su ansiedad dio paso al gozo. Sabía que había encontrado a un profeta de Dios. En fin, sobre esto de que yo me guardo unas preguntas, eh, puede, digamos, no es cuestión de las preguntas, eh, sino cómo se formulan las preguntas. Me voy a explicar. Para en un momento explicar esto de William y por qué fueron respondidas sus preguntas. Mm, Veréis, si yo tengo fe eh, y pregunto, y, y pregunto, pues si quiero saber, es decir, ¿es la iglesia verdadera? Es decir, el profeta y algo sobre mí. No algo sobre mí, que me diga algo sobre mí. Como yo tengo fe, al ponerme las manos, por ejemplo, me pueden decir, conforme a tu fe, porque yo siempre te he apoyado, te perdono los pecados, sigue adelante. Oh, ha respondido a mis preguntas. Ah, yo quería saber si tenía que seguir. José es mi profeta, bla, 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 bla. Es decir, no es cuestión. No es cuestión, digamos, de las preguntas, sino cómo se formulan. Porque yo puedo decir, yo tengo fe. ¿De dónde viene es decir, el llamamiento de José Smith? José Smith no me lo va a decir, porque no sabe esa pregunta en cuestión, sino sabe que yo tengo fe. Entonces, envuelve esa fe, es decir, porque José Smith era listo y sabe que si él daba un contorno general, acertaba con la respuesta. José Hermino sabía que él tenía preguntas, pero la gente normalmente tiene preguntas. ¿De verdad es la iglesia verdadera? Pero si me dice algo específico, por ejemplo, yo no le digo a José que mi madre ha muerto y José me dice, tu madre que está en el cielo, ¿cómo sabe que mi madre? Aunque lo normal era que por la edad de una persona, los familiares sí, más queridos, es decir, los padres, fallecieran, pero depende a partir de qué edad. O puede decirme, porque para no ser más especificados con la madre. Sí, por ejemplo, se ha muerto digamos, un hermano, es decir, José, o una hermana. Vamos a decir una hermana, porque lo más fácil es que se muera. Sí, el hermano es posible. Pues entonces José le pone las manos sobre la cabeza y me dice, y tu hermano que está en los cielos, te anima a que sigas adelante. ¿Cómo José Smith sabía que mi hermano había muerto? Normal que es que dijera, ese familiar tan querido contigo, que estuvo con mucho tiempo contigo y que falleció, te anima a que sigues adelante. Eso es lo general. Pero si ya dice que una persona específica, ya la cosa cambia. ¿Explico? Es decir, no es lo mismo decir es familiar tuyo a decir es hermano tuyo. Es a lo que voy. Entonces, José Smith daba un compendio así. En general, claro que acertaba con la pregunta que tenía, vamos. En fin, continuamos. Es difícil sacar mucho provecho de esta historia porque Marlene nunca escribió cuáles eran las preguntas. Si lees 256 o si leéis los 256,
no puedes encontrar muchos detalles que se apliquen a Marilyn más allá de sus problemas con el adulterio. Y no sabemos si José ya sabía esto desde su época en la iglesia. Aún así, es imposible encontrar 5 detalles en la revelación que no habrían estado en casi ninguna otra revelación en ese momento. ¿Veis? No es lo que me refiero. Pero como no sabemos cuáles son las 5 preguntas, también es imposible refutarlas, razón por la cual la historia se ha convertido en una de las que promueve la fe en los manuales de santos últimos días. Después de una segunda carta al Ohio State de Enrad Bot, en la que afirman que José ocultó revelaciones a los miembros de la Iglesia, deciden recopilar todas las revelaciones para formar el libro de mandamientos. Este es el precursor de Doctrinas y Convenios e incluye toda la historia de la Iglesia a través de Dios hasta este punto. Como hemos señalado acerca del sacerdocio, hay muchas discrepancias importantes entre el libro de mandamientos y Doctrinas y Convenios, porque José cambia las revelaciones de maneras muy profundas, lo que por supuesto pone en duda su credibilidad si pueden ser alteradas de maneras tan monumentales años después. Algunos miembros temían que la publicación de este libro pudiera suscitar malos sentimientos hacia la Iglesia, pero José recibió una revelación de Dios para abordar esos temores. Lo que yo, Señor, he hablado, lo he dicho y no me disculpo, declaró. Y aunque pasen los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda se cumplirá, ya sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Aunque esto alivió los temores de algunos miembros, hubo unos pocos que sabían que las revelaciones eran verdaderas, pero estaban avergonzados de que la palabra del Señor les hubiera llegado filtrada a través del vocabulario limitado y la gramática débil de José. Hasta finales de 1830, José Smith recibía revelaciones por medio de la piedra vidente. Queen de Mitchell, 1998. El mormonismo y el mundo mágico. El mormonismo y la visión mágica del mundo, perdón. Eso significa que José Smith colocaba la piedra en un sombrero, metía la cabeza completamente en el sombrero para tapar la luz y leía las palabras que aparecían. Uno debe preguntarse si los miembros que tenían este temor al vocabulario limitado y a la gramática deficiente de José se referían a todas sus revelaciones o solo a las registradas en 1831. José, por supuesto, tenía una respuesta para esto en su revelación, donde Dios le dice que las revelaciones se dan a sus siervos en su debilidad según su manera de hablar. Luego lanza a los miembros de la Iglesia el desafío de escribir una revelación ellos mismos para ver si pueden escribir una revelación que sea creíble. De no ser así, sostiene la revelación, los miembros sabrían que José Smith era un profeta verdadero. William Marlene intenta entonces escribir una revelación, pero cuando la leyeron los demás hombres que estaban en la sala supieron que no provenía de Dios y los temores se disiparon. Bueno, hay muchos problemas con esta historia, la mayoría de los cuales es que si todos saben que es un intento de escribir una revelación, es poco probable que reciban esa sensación de calidez que sentirían si no supieran que se trata efectivamente de una revelación inventada por un fan. No sería difícil para cualquiera que estudie las revelaciones de José Smith reproducirlas, pero en una reunión como esta, todos saben de antemano cuál es el placebo y eso hace que el experimento esté diseñado para tener éxito en la dirección de José. El capítulo termina con la historia de Nancy Toble, que promueve la fe y visita a José Smith con la intención de ponerlo nervioso. Cuando le predican acerca del libro, el mormón, ella responde: si tuviera ese libro, Señor, lo quemaría. Al ver a José Smith, le pide que jure bajo juramento que vio un ángel, a lo que José responde: no juraré en absoluto. Nancy, desconcertada, le pregunta a José: ¿no te avergüenzas de esas pretensiones? Tú que eres más que cualquier labrador ignorante de nuestra tierra. José entonces responde: el don ha vuelto, como en tiempos pasados, a los pecadores analfabetos. El capítulo 13 no tocó mucho de los difíciles problemas históricos de la Iglesia, pero sí ofrece muchas historias que promueven la fe para sus lectores. Hay problemas con algunas de estas historias, pero al final del día nos dicen claramente que a pesar de mucha tensión y problemas con la Iglesia, muchos de los primeros miembros sintieron algo que no podían negar. Destacamos la carta de Rabón anteriormente porque Santos hace una referencia a ella, pero también porque la lección que cuenta es significativa. Sentí algo que no podía negar en ese momento, pero desde entonces me di cuenta de que fue mi propio sesgo de confirmación lo que me llevó a ese punto. Cuanto más he investigado la historia de la Iglesia, más he descubierto que no coincide. Solo hemos leído 13 capítulos de Santos, pero me gustaría creer
que hemos presentado un argumento muy sólido de que hay muchos asuntos muy perjudiciales que se pasan por alto o se ignoran por completo. Una vez que comienzas a investigar esos puntos más a fondo, la confirmación de que esto proviene de Dios desaparece, no porque Satanás sea poder de tu cuerpo, sino porque una vez que conoces la verdad, tu corazón y tu mente ya no pueden confirmarlo. Bueno, y si alguno tiene alguna pregunta, ya saben, en la descripción está mi correo. O envíenme un WhatsApp. Aquí pueden ver el número de mi WhatsApp y pueden mandarme también WhatsApp. Bien, capítulo 14. Visiones y pesadillas. Al comienzo del capítulo 14 se ofrece una descripción general de John y Elsa Johnson, la pareja con la que José y Emma se habían mudado a Kirtland. Santos afirma al principio que los Johnson tenían aproximadamente la misma edad que los padres de José, por lo que la mayoría de sus hijos se habían casado y se habían mudado de su espaciosa casa de campo, dejando mucho espacio para que José se reuniera con los líderes de la iglesia y trabajaran en su traducción de la Biblia. Esto es importante para más adelante en el capítulo, por lo que solo quería enfatizarlo ahora. Luego Santos analiza cómo José y Sidney pasaron gran parte de su tiempo traduciendo en su habitación del piso superior de la casa de los Johnson, lo que generó preguntas sobre el cielo. Nuevamente notamos que Santos usa traduciendo la Biblia, lo cual es cuestionable, ya que ahora sabemos que José Smith tomó prestado muchos de los comentarios bíblicos de Adam Clarke, según el nuevo estudio de la Universidad de Brigham Young, lo que pone la idea de traducir bajo una luz muy diferente. Después de las preguntas sobre el cielo, José, Sidney y unos 12 hombres más se sentaron en una habitación del piso superior de la casa de los Johnson, y entre los dos se abrió una visión sobre el concepto del cielo. El siguiente párrafo de Santo resume cómo fue la visión. ¿Qué veo?, preguntó José mientras él y Sidney se maravillaban ante las maravillas que veían. Luego describió lo que vio en la visión y Sidney dijo: veo lo mismo. Sidney luego hizo la misma pregunta y describió la escena que tenía ante él. Una vez que terminó, José le dijo: veo lo mismo. Luego aprendemos que la visión describe el cielo de una manera que nadie en la sala jamás había imaginado. En lugar de un solo reino estaba organizado en varios reinos de gloria. Además, los santos analizaron cómo se organizaban estos reinos de gloria. El Señor preparó la gloria celestial para aquellos que habían sido inicuos e impenitentes en la tierra. La gloria terrestre era para aquellos que habían vivido honorablemente la vida, pero no habían obedecido plenamente el Evangelio de Jesucristo. La gloria celestial era para aquellos que aceptaron a Cristo, hicieron guardar los convenios del Evangelio y heredaron la plenitud de la gloria de Dios, y los tres reinos de gloria. Esto es lo que no menciona Santos. La idea de los múltiples niveles del cielo fue popularizada originalmente por Emmanuel Swedenborg a finales del siglo XVIII. Swedenborg creía que hay tres cielos, descritos como completamente distintos entre sí. Llamó al cielo más alto al reino celestial y afirmó que los habitantes de los tres cielos correspondían al sol, la luna y las estrellas. Incluso enseñó que el matrimonio eterno era necesario para alcanzar el reino más alto del cielo. Swedenborg, Amor conyugal, página 155. Un artículo de estudio de la Universidad de Brigham Young admite que Swedenborg tenía muchos conceptos que reflejan lo que José Smith introdujo más tarde al mormonismo, pero concluye diciendo: los santos de los últimos días creyentes podrían responder a esa pregunta con una explicación que es paralela a la declaración que José Smith le hizo a Edward Hunter. Es posible que Swedenborg viera los cielos. Los santos de los últimos días aceptan de buena gana que a personas ajenas a su tradición se les ha dado una visión especial y revelada de las verdades celestiales. Qué conveniente. Y por lo tanto, los puntos de convergencia en el swedenborgianismo y el mormonismo podrían reflejar descripciones precisas, aunque independientes, de la verdadera escatología cristiana. Los santos de los últimos días podrían aceptar que, en un grado notable, tanto Emmanuel Swedenborg como José Smith experimentaron visiones reales de la realidad de la vida después de la muerte. Bien, yo podría deciros que podría aceptar lo que aquí dice. Es más, vamos a aceptarlo, vamos a aceptarlo. La cosa es, sí, ya hemos dicho que lo acepto. La cosa es la siguiente.
Veréis, hubo un problema, es decir, no sé, bueno, no sé si conocéis la historia de la televisión en color, pero la cosa es que un hombre inventó la televisión en color, ¿eh? Vamos, cómo se podía hacer que la televisión fuera en color, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que hubo otro que sacó también lo mismo. Pero aquí la cosa es que los dos patentaron lo de la televisión. ¿De quién es la idea original? Y aquí es donde voy, aquí de la cuestión con esto de los grados de gloria, es decir, los tres reinos. Es decir, la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, la Iglesia mormona, establecen que ellos vieron la visión y lo toman como que fueron los primeros. Sin embargo, la historia nos dice que este hombre, es Swedenborg, la tuvo primero, la tuvo primero. Y si yo tengo una idea primera y alguien me la copia y la da a conocer y la patenta como suya, ¿eh? La patente que prevalece es la primera. ¿Me explico? Es decir, yo pongo una patente de la televisión, aparece otro también con la patente de la televisión. Son idénticas o parecidas. ¿Quién prevalece? La primera patente que se introdujo. Entonces, en la historia de la televisión de este hombre, la idea le vino a él de cuando era niño y un profesor conservó los dibujos y diagramas de sus alumnos. Y entonces, buscando, encontraron que este hombre ya de niño había tenido la idea de la televisión. Entonces, ahí es donde vamos, aquí es donde vamos con la cosa sí, de aquí de Swedenborg y los tres cielos, los tres grados de gloria. El Swedenborg la tuvo primero. Lo que ha intentado hacer la Iglesia es empujarla para que los miembros primero no lo sepan. Si yo lo oculto que este hombre tuvo conocimiento de los tres grados de gloria, si lo oculto, ya los miembros no lo saben. Y luego también lo que hago es decir, meter como que yo he sido el primero en producir los tres grados de gloria. Y este hombre, si lo ha tenido, él también que lo produjo. Pero él la tuvo primero. Y no era un profeta. Pero ostras, voy a decir que sí que este hombre puede haber recibido esa visión por si acaso. ¿Eh? Entonces yo puedo decir, sí, hubo otra persona que tuvo también la idea de la televisión, pero yo fui el primero que la tuvo. Claro que hay otras personas que pueden haber luego tenido una idea de eso, pero yo fui el primero. Pues, pues la iglesia lo que intenta decir es, él la tuvo primero, pero no lo quiero que lo sepáis. Saber que yo la tuve y es la que tenéis que seguir. Nada, no. No sé si me he explicado bien. Bien. Continuamos, pues. Esta es una línea de apologética que se ha vuelto muy popular a medida que aprendemos más y más sobre cómo José Smith utilizó las fuentes que lo rodeaban para darle forma al mormonismo. Eh, lo digo porque, sí, esto lo digo porque José Smith conoció la idea de Swedenborg, de los tres grados de gloria, y dijo, ah, pues esto es bueno, ¿eh? Es bueno esto. Entonces dijo, pues vale, lo vamos a coger para nosotros. Como ya sabéis, sí, se apropió de muchas cosas. A partir de ahí el capítulo pasa a un acontecimiento mucho más grave, que es cuando una turba cubre de brea y plumas a José Smith. Los santos atribuyen la citación de la turba a las cartas de Rabot, junto con la noticia de la visión sobre los reinos de los cielos, y describen el brutal ataque de la turba a José Smith y a Sinaguiro con bastante detalle. Esta es una historia que muchos miembros actuales cuentan como cuando los críticos describen lo que ellos creen que son enseñanzas fraudulentas de José Smith, porque argumenta que nadie se dejaría embriagar y emplumar solo para estafar a un montón de gente. Yo te digo que sí. También ayuda a cimentar la idea de que José Smith fue perseguido por sus creencias, pero siguió adelante contra todo pronóstico. Es un incidente verdaderamente horrible que nunca debería haber sucedido y ha sido una historia que promueve la fe, por lo que José Smith
sufrió para dar origen a la Iglesia. Sin embargo, el problema de esa historia es el siguiente. Hay buenas razones para creer que la turba no estaba decidida a atacar a José Smith por sus enseñanzas, sino por otras razones, entre ellas su ley de consagración y la sospecha de que había habido actos sexuales inapropiados con Marinda Johnson. El siguiente párrafo de Santos es muy importante para esta historia. Después de haberse alejado un poco de la casa, le arrancaron la ropa y lo sujetaron mientras un hombre se acercaba con un cuchillo afilado, dispuesto a mutilarlo. Pero el hombre miró a José y se negó a cortarlo. Algunas fuentes han documentado posteriormente que el hombre con el cuchillo afilado era en realidad un médico, traído por Eli Johnson, el tío de Nancy, con la turba para castrar a José por sus insinuaciones sexuales a Marinda. En el último momento el médico rechazó el procedimiento y abandonó el lugar. Tenemos dos versiones diferentes de este suceso. Fortalecidos por un barril de whisky, la turba irrumpió en la casa de los Johnson la noche del 24 de marzo de 1832 y sacaron a José de la cama nido donde se había quedado dormido mientras cuidaba a uno de los gemelos. Lo desnudaron, lo arañaron y lo golpearon con salvaje placer y se untaron el cuerpo sangrante con alquitrán de pieles y le untaron el cuerpo sangrante con alquitrán de pies a cabeza. Después de trozar una almohada, lo cubrieron con plumas. Se dice que él y Johnson exigió que el profeta fuera castrado, pues sospechaba que José tenía demasiada intimidad con su hermana, sobrina Nancy Marinda. Pero el médico que había sido persuadido para unirse a la turba declinó la responsabilidad en el último momento. Y esto está en el libro que escribió Frank Brody, Nadie conoce mi historia, página 119. Es decir, un libro que ya he comentado en programas anteriores. Se ha debatido la motivación de esta turba. Karl Bladen alegó, el hermano tío de Marinda, Eli dirigió una turba contra Smith porque el profeta había tenido demasiada intimidad con Marinda. Esta tradición sugiere que Smith pudo haberse casado con Marinda en esa época temprana y algunos factores circunstanciales apoyan esa posibilidad. El intento de castración podría tomarse como evidencia de que la turba sintió que José había cometido una incorrección sexual, dado que el intento es reportado por el hermano de Marina que se convirtió en apóstol santo en los últimos días, Luke Johnson. No hay una buena razón para dudar de ello. Además, había planeado la operación con anticipación, ya que trajeron a un médico para que la realizara. Las primeras revelaciones se habían recibido en 1831, según la datación del historiador Daniel Watzmann. Además, José tendía a casarse con mujeres que se habían alojado en su casa o en cuya casa se había alojado él. Todd Compton, In Sacred Lonellis, página 231. Estos dos relatos nos dan motivos para pensar que la turba estaba allí para castrar a José, por lo que creían que eran insinuaciones sexuales a Marinda, y el hecho de que el intento fuera denunciado por un futuro apóstol mormón, Luke Johnson, solo añade algo de peso a este relato. Además, Luke Johnson confirma que el médico estaba allí para castración. Deseret News 8, 26 de mayo de 1858, que es un castigo que se utilizaba para los delitos sexuales. Por último, debemos señalar que, si bien Compton afirma que hay algunos factores circunstanciales que respaldan el hecho de que se casaron en esa época temprana, sabemos con certeza que Smith se casó con Marinda como esposa poliática, mientras que su futuro esposo fue enviado a una misión por José. Bien, cuando un hombre tiene varias esposas, se le llama polígamo. Cuando una mujer tiene varios maridos, se llama poliátrica. Es decir, en hombres poligamia, en mujeres poliándrica. ¿Vale? Por otra parte, hay algunos relatos de que la turba atacó a José y Sine, no por insinuaciones sexuales, sino por temor a que la iglesia se apropiara de las tierras de la gente y las pusiera bajo el control de Smith. Simon Reeder, el líder de la turba, afirmó que el ataque se debió al horrible hecho de que se había tramado un complot para quitarles sus propiedades y ponerlas bajo el control de Smith. Simon Reeder, cartas a A.S. Hayden, 1 de febrero de 1868.
También está la cuestión de por qué la turba atacaría a Sidney Giron si la única razón eran las insinuaciones sexuales de José, mientras que tendría más sentido si hubiera temor de que la Iglesia se apropiara de tierras en virtud de la ley de consagración u orden unida, lo que era difícil para muchos miembros y creaba temor de que la Iglesia estuviera creando una sociedad que amenazaría a los no miembros. Además, el razonamiento de Gideon, mencionado anteriormente, debe considerarse seriamente, ya que se cree que él dirigió el ataque. La verdad es que no sabemos con certeza por qué ocurrió el ataque, y hay muchas pruebas circunstanciales de múltiples factores. Eso no quiere decir que José Smith mereciera ser cubierto de brea y bruma, sino que quiere dejar en claro que la explicación de los santos de los últimos días sobre por qué ocurrió es, en el mejor de los casos, mucho menos clara de lo que a los santos les gustaría que pensáramos. Tras el ataque, uno de los gemelos de José murió más tarde en la semana. El profeta atribuyó la muerte de su hijo al aire frío que entró en la casa cuando la multitud se lo llevó. Luego José regresó a Missouri para continuar organizando la iglesia y trajo consigo a Newell Whitney, quien le trajo una revelación a Newell de consagrar el dinero excedente de sus negocios rentables para ayudar a sustentar la tienda, la imprenta y la compra de tierras en Independencia. Quiero que este Newell Whitney vendió todo lo que tenía y lo dio a la iglesia. Es decir, él sí que cumplió con la ley de consagración. Al llegar, José convocó a un grupo de miembros para darles la revelación sobre las finanzas de la iglesia. Os doy este mandamiento, que os unáis mediante este convenio, declaró el Señor, procurando cada uno el bien de su prójimo y haciendo todas las cosas con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. Unidos de esa manera se llamaron la firma unida. Luego escuchamos más acerca de William Maslany, quien ahora está teniendo dificultades en su función en su llamamiento en la iglesia. Después de meses de reveses, comenzó a preguntarse si era el señor o José Mí quien lo había llamado a una misión. Podemos señalar rápidamente que hace apenas un capítulo William recibió una revelación que, según él, respondía personalmente a sus 5 preguntas, lo que le demostraba que José era un verdadero profeta. Si ese era realmente el caso, ¿cómo es posible que tan pronto después cuestionara si José era un portavoz de Dios? McLaren decide entonces llevar a un grupo de los primeros miembros al condado de Jackson en contra de los deseos de José Smith y del obispo Patrick. Compró 2 lotes de propiedad del gobierno y su grupo se instaló allí, lo que representó un desafío para el obispo Patrick para que todos se pusieran de pie. Debido al aumento de miembros que llegaban de Missouri, los precios locales estaban aumentando, lo que causaba más tensión entre los no miembros de la zona. El capítulo termina con una cita muy siniestra de un local. Se están amontonando, observó una mujer mientras más santos se instalaban a su alrededor. Creo que deberían ser castigados. Este es un capítulo difícil, con la sección sobre el ataque y el alquitrán y las plumas que recibieron José y Shinen. Pero hay muchos asuntos históricos importantes que considerar. Los múltiples reinos de los cielos fue un tema que me enseñaron como miembro y que era inaudito en ese tiempo. Pero ahora sabemos que no solo lo discutió Emmanuel Swedenborg, sino que José Smith sabía de Swedenborg por esta conversación entre William Hunter y José Smith. Le pregunté si conocía a los Swedenborger. Creo firmemente en su respuesta. Emmanuel Swedenborg tenía una visión de un mundo venidero, pero pareció por falta de alimento diario. William Hunter, Edward Hunter, Van Fun Stewart, página 316, ortografía original. Como hemos dicho en los capítulos anteriores, estos son temas difíciles de leer porque la mayoría de los miembros no saben acerca de estos asuntos. Yo ciertamente no sabía nada acerca de ellos cuando era miembro asistente, pero incluso, decía activo, cuando era miembro activo. Pero incluso después de haber estado inactivo por mucho tiempo, todavía me duele tener hablar acerca de temas históricos que no me enseñaron honestamente. Espero que aquellos que puedan abordar estos temas con una mente abierta sigan investigando la historia de la Iglesia aquí y en otros lugares. Y si necesitan más consejos o quieren saber más, no tienen más que escribirme. En la descripción está mi correo electrónico y aquí abajo podéis, os digo, ver mi número de WhatsApp. Bien, mis estimados controversianos, pues hasta aquí el capítulo de hoy.
¿eh? Como vemos, es un tema importante, ¿eh? Es un tema, hemos hablado acerca de temas que de verdad llaman mucho la cuestión y, o de nuevo os digo, buscad, comparad y si veis que la Iglesia de Jesucristo es de los últimos días y la Iglesia mormona es verdadera, uniros a ella o seguid en ella. Pero os recuerdo esto, aquellos que me dicen, ya ves que yo he recibido un testimonio. Los católicos también, los hebreos también, los musulmanes también, los evangelistas también, etcétera, etcétera, etcétera. El espíritu miente, los otros reciben un espíritu falso y los mormones reciben un espíritu verdadero. Yo siempre digo, una persona con mucha fe, dos personas con la misma fe, con la misma fuerza espiritual, oran pidiendo guía espiritual, cumpliendo con Santiago 1.5, sin dudar en nada, y los dos reciben una respuesta diferente. ¿Qué ha pasado? Uno tiene más fortaleza que otro, uno es más escogido que otro, en fin, ahí lo dejo. Os dejo con preguntas y las respuestas las debéis buscar vosotros. Que tengáis buena semana, sé buenos, portaros bien, nos vemos. Hasta luego.